Aleluya. Bien, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, tanto los que están presentes como los que han de escuchar este audio. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Bueno, vamos a continuar en el libro de Génesis. Y hay un tema, quizás no vamos a entrar a mucha profundidad, pero es importante conocer este tema. Amén. Y le voy a invitar que vayamos a Génesis capítulo 26, porque estamos hablando de la vida de Isaac. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, estamos orando para que podamos llevar a cabo nuestros planes. Hoy tenemos reunión de liderazgo y vamos a platicar algunas cosas con la iglesia. Amén. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 26 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Ese día que nos tocó hablar acerca del comienzo de la vida de Isaac, a propósito de estos versículos sin tocarlos, porque hay algo que quiero yo compartirles. Amén. Y no lo vamos a compartir así de manera profunda porque pueden haber tantas preguntas, pero en algún momento haremos todo eso. Amén. Entonces, mire, vamos a leer Génesis capítulo 26, versículos 7 al 11, ahí donde está en su lugar sentado, por favor. Dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Amén. ¿De qué le quiero hablar en esta hora de la tarde? El tema de hoy es una pregunta. La pregunta, que es el título del mensaje, es: ¿existen las maldiciones generacionales? Ese es el tema de hoy. ¿Existen las maldiciones generacionales? Por esa razón yo no quise tocar estos versículos la última vez, porque quería hacer un poco más en énfasis en este asunto o en este tema. Amén. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado este tema, ¿verdad? De las maldiciones generacionales. Y entendemos de una manera simple o sencilla. Lo primero es: ¿qué es una maldición generacional? ¿Sí? ¿Qué entendemos o qué es para nosotros una maldición generacional? ¿Alguien podría dar su opinión? ¿Qué entiende por una maldición generacional? Algo que viene de nuestros antepasados. Puede ser una conducta, una enfermedad, una adicción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una herencia mala, maldita. ¿Sí? En términos simples, eso entendemos como maldición generacional. Ahora, se ha hablado mucho de este tema y yo quiero darles mi opinión como pastor, como ministro, y enseñarle un poco acerca de este asunto de las maldiciones generacionales, porque es verdad, si bien la Escritura en ninguna parte de la Biblia de forma explícita
aparece la maldición generacional, sí viene implícito o dentro del texto el concepto o el principio, ¿sí? Entonces yo quiero enseñarles qué es en mi persona, qué es una maldición generacional. Amén. Bien, tenemos aquí en este texto de la palabra a Isaac. Estamos viendo la historia de Isaac. Y en Génesis capítulo 20, versículo 1 y 2 y versículo 10 al 12, podemos ver a Abraham, su padre, en una situación muy similar. ¿Alguien puede leer Génesis 20, versículo 1 y 2, por favor? ¿Dónde habitó? En Gerar. Y Génesis 26, versículo 6, ¿qué dice? No pierda Génesis 20. Génesis 26, 6, ¿qué dice? En el mismo lugar, tanto Abraham como Isaac llegaron a vivir en el mismo lugar. Ahora el versículo 10 de Génesis 20, ¿qué dice? ¿Alguien lo lea? No me deje solo, por favor. Génesis 20, versículo 10, 11 y 12, por favor. Amén. Amén. Y Génesis 26, versículo 9. Amén. Podemos ver que hay cosas que son similares en ambos relatos, ¿sí? En algún momento les voy a compartir otro mensaje que también, un mensaje que va enfocado al asunto de conductas, ¿sí?, adquiridas. Una conducta adquirida es aquella cuando nosotros vemos a alguien y adquirimos su forma de ser. Pero en esta porción de la Escritura, si ponemos atención, habían pasado muchos años e Isaac no vivía cuando Abraham hizo esto, ¿sí? No hay manera de que Isaac pudiera imitar esa conducta porque Isaac ni siquiera había nacido, ¿sí? No podemos atribuir lo que fue un mal ejemplo de Abraham hacia Isaac, y que él era un pequeño y como vio ese ejemplo en Abraham, pues naturalmente imitó esa conducta. No, porque Isaac ni siquiera había él nacido. Entonces podemos ver que se repitió esta situación en la vida de Isaac. Muchos años después vemos muchas similitudes. Entonces eso nos puede dar a nosotros un indicio de que hay cosas que sí se pueden manifestar más adelante, acciones, ¿sí?, o cosas que hacen nuestros antepasados y se pueden reflejar o se pueden manifestar en las generaciones venideras o en nuestra descendencia, ¿sí? Entonces estamos viendo aquí que en esos dos relatos hay cosas similares, palabras muy similares, ¿sí? No podemos nosotros, al menos la Biblia no nos dice que Isaac hubiese visto, porque como acabamos de decir, Isaac no había nacido, no pudo él adquirirlo, no pudo ser un mal ejemplo. Ahora la pregunta es ¿cómo algo que hizo Abraham también lo hizo Isaac sin haber estado él presente? Amén. Dios es bueno, amén. Entonces el primer punto es que es una maldición generacional. Vemos que es una herencia mala, consecuencias o actos de nuestros antepasados que pueden reflejarse en el presente
Y estas se pueden dar sin que nosotros hayamos visto ese ejemplo, pero sí pueden de alguna manera reflejarse. Más adelante, como podemos ver, Isaac no había visto a Abraham. Sin embargo, esta situación, esta conducta, esta acción desagradable ante los ojos del Señor también se reprodujo en Isaac. ¿Sí? Y similarmente hay personas que se están reproduciendo en ellos algunas acciones de sus antepasados que probablemente no conocieron y se están reflejando en su vida. Escuchamos mucho que hay ciertas cosas que se repiten a veces en las familias, ¿sí? Por ejemplo, a veces hay una enfermedad en común en toda la familia. No, que mi tatarabuelo murió de diabetes y mi abuela murió de diabetes y mi mamá de diabetes, y es probable que yo también muera de diabetes. ¿Sí? Entonces, puede ser una acción, una enfermedad, una adicción, un estilo de vida. ¿Sí? Hay familias donde todos los matrimonios de esa familia no viven con su primer esposo, su primera esposa, sino con el segundo o el tercero. Y si usted hace un análisis de esa familia, es un patrón que se repite continuamente. Amén. Muchas veces no es necesario que se vea, sino que hay una influencia ahí. Amén. Número 2, voy a procurar ir rápido. Entonces, podríamos responder la siguiente pregunta. Número 2, ¿existen las maldiciones generacionales? ¿Usted qué cree? Sí, por así decirlo. ¿Existen las maldiciones generacionales? Sí, pero vamos a ir poco a poco. Amén. Entonces, como vemos, hay personas que están atravesando o viviendo alguna situación de la cual ellos no tienen conocimiento, ¿verdad? Porque a veces nosotros no conocimos, o bueno, yo conocí a mi bisabuela, pero más para atrás ya no conocí. No le puedo decir si puedo yo hablarle de mi abuelo. Mi abuelo fue un hombre temeroso de Dios, mi abuela, mis padres. Por consiguiente pero más atrás yo no le puedo hablar si mi familia siempre fue temerosa de Dios o no lo fue. No los conocí, nunca hubo la oportunidad, ni siquiera yo me di a la tarea de preguntar, ¿sí? No sé cuántos hayan tenido la oportunidad de conocer mucho más sus bisabuelos o les hayan hablado. Pero muchos de ustedes les han platicado algunas cosas quizás de su familia. Amén. Entonces, estamos viendo que ¿qué es este asunto de las maldiciones generacionales? ¿Existen las maldiciones generacionales? ¿Qué son las maldiciones generacionales? ¿Qué hacemos? Todo eso vamos a tratarlo de ver en estos breves minutos. Y si usted tiene alguna pregunta, al final vamos a tratar de aclararla. Amén. Hay gente que puede tener mayor experiencia que yo. Yo solamente le voy a compartir lo que yo conozco, lo que yo entiendo de la palabra. Amén. No estoy diciendo que yo conozco todo este campo, solo quiero contribuir lo poco que sé, contribuirlo a su vida personal. También para que no caigan en confusión, en prácticas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Porque una de las cosas que ha provocado este tema de las maldiciones generacionales es hacer y realizar prácticas que no son de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso también es real. Y por causa de conocer lo que la Escritura dice, muchos se han extraviado, muchos se han perdido y han hecho cosas que no tendrían que hacer, porque muchas veces han caído en manos de personas que no conocen realmente del tema y solamente llevan a otras personas a la confusión o al extravío. Amén.
Entonces estamos viendo que Isaac reprodujo una conducta o una acción de su padre. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces podemos ocupar ese versículo para poder hablar de este asunto. Amén. Ahora, si existen las maldiciones generacionales, ¿cuál es el origen de las maldiciones? Amén. Anote, ese es el punto número 3. ¿Cuál es el origen del pecado, de las maldiciones? Lo acaba de decir la hermana Rosa, el pecado. Quiero llevarte poco a poco que aunque existan las maldiciones generacionales, hay algo que permite que se inicie. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Todo tiene un comienzo y todo tiene un origen. Alguien lea Proverbios 26, versículo 2. Proverbios 26, 2. ¿Cómo el gorrión en su vagar? Como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que todo inicio tiene, todo tiene una causa, todo tiene un comienzo, todo tiene una razón. Estamos hablando si existen las maldiciones generacionales, si estas pueden afectar a nuestra descendencia, ¿qué es lo que provoca o dónde se origina las maldiciones generacionales? Porque quiero tratar de despejar algunas dudas. Amén. Dice entonces Proverbios 26:2 que así la maldición no viene sin causa. Hay algo que lo ocasiona. ¿Qué ocasiona una maldición generacional? Toda maldición se origina por el pecado. ¿Sí? Génesis capítulo 3, versículo 14, Dios maldiciendo a la serpiente. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? ¿Qué había hecho la serpiente? ¿Qué había hecho la serpiente? ¿Engañar a quién? A Eva. O sea que la serpiente no hubiera sido maldecida si ella no hubiera hecho lo que hizo. ¿Sí me explico? O sea, Dios no va a maldecir a alguien, o la maldición no va a venir solamente porque quiera aparecer. Tiene que existir una razón, tiene que existir un porqué, una causa. No por el hecho de yo nacer necesito tener una maldición. Hay algo que lo origina en la vida de las personas. Como vemos en la serpiente, la maldición se la dio el Señor Todopoderoso. Le dijo, maldita serás tú, pero hubo una causa. ¿Cuál fue esa causa? El engaño hacia la mujer. ¿Sí lo está captando, iglesia? Ahora mire el versículo 17 de ahí de Génesis 3. Ahí, ¿quién fue maldita? La tierra. Pero ¿cuál fue la causa? Que él comió, que él desobedeció. Entonces entendemos que el origen de las maldiciones generacionales tienen que ver con el pecado, tienen que ver con la desobediencia. No es como una herencia, así que la reciben. Hay algo que tiene que activar esa maldición en la vida de las personas. ¿Sí me explico? Ese es el punto al que yo le quiero llevar. Porque muchas veces nosotros que estamos en Cristo Jesús hemos escuchado este tema y hemos orado y algunos hemos ministrado liberación y algunos han recibido liberación. Pero ¿qué es lo que causa realmente la maldición generacional? La desobediencia.
Mire lo que dice Éxodo 20, versículo 4 al 5, porque yo quiero compartirles lo que yo he recibido. Éxodo 24, 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba. ¿Dónde? Ni abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, ¿qué? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me... Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, ¿qué? Ahora, la palabra visitar ahí no es como muchos le entienden, como que es Dios el que se encarga de trasladar una maldición hasta la tercera o cuarta generación. La palabra visitar es inspeccionar, supervisar. Dice, si tú haces esto, si me aborreces, al yo visitarte, tú sufrirás las consecuencias de la desobediencia. Amén. ¿Sí vamos bien, iglesia? Dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él estaba dando instrucciones ahí de no hacerse ídolos, imágenes. ¿Sí? Y dijo, yo visito, yo voy a poner atención. Cuando en Génesis capítulo 6 dice que el Señor visitó a los hombres y vio que la maldad era mucha, es que Él bajó, para que lo entendamos usted y yo, a ver. Eso significa que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Hay algo que va a provocar que una maldición pueda manifestarse en la vida de las personas. Como dijo Proverbios, la maldición no viene sin causa. ¿Qué es lo que ocasiona una maldición? Dice la Escritura que Isaac y Abraham tuvieron algo en común en este acto. Los dos dijeron, porque tuve miedo. El miedo los llevó a hacer algo que no era correcto a los ojos de Dios. Algo activó en ellos. Algo activó en Isaac. Fue el miedo. ¿Sí? Porque yo quiero decirle que si Isaac no hubiese tenido miedo o hubiese actuado de una manera diferente, aunque tuviera esta influencia, no se manifestaría porque no le iba a estar dando una oportunidad. ¿Sí me explico? Porque nosotros tenemos antepasados, no sabemos qué prácticas hayan hecho. Y esas influencias están en el aire. Los demonios, al igual que los ángeles, fueron creados y tienen algo que Dios les dio. Eso es eternidad. Los demonios no pueden morir. ¿Sí me explico? Por esa razón es que esos demonios que han estado desde antes siguen influenciando sobre la línea, sobre las personas. Pero debe haber algo que le permita a ellos activar esa conducta, esa actitud en la persona. La persona tiene que permitir algo para que eso se pueda activar. ¿Sí me explico? Por eso es que estamos hablando que todo tiene un origen. ¿Cuál es ese origen? El pecado, la desobediencia. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Porque sí, a mí me ha tocado ver personas que ministran, pero no le dicen a las personas que hay algo que pueda originar eso. Amén, la 27 y 28.
¿Qué es lo que activa entonces la maldición? La desobediencia. ¿Sí? No necesariamente porque sea una herencia que a fuerza se tenga que cumplir en tu vida. ¿Sí me explico? ¿Sí? No porque necesariamente esas acciones tengan que convertirse en una realidad en tu vida, sino que hay algo que las va a ocasionar. Tiene que haber un origen. ¿Cuál es ese origen? La desobediencia. Tú puedes, yo pude haber sido maldecido, pero la única manera que esa maldición se va a hacer una verdad en mi vida es que si yo desobedezco. ¿Sí? Mas si soy obediente y si Cristo está en mí, esa maldición no tiene sobre mi vida poder alguno. Amén. Esa maldición no tiene sobre mi vida control alguno. Eso es lo que yo deseo que hoy puedan llevarse en su corazón. Porque aunque a usted le ministren liberación, si usted cae en desobediencia, eso es lo que va a hacer que esa maldición se manifieste. De nada sirve que le impongan manos y le echen 1000 fuera demonios si vamos a estar desobedeciendo continuamente a Dios. Siempre esa será la puerta de acceso al diablo. ¿Sí? Porque esa es la realidad. Hay gente que no, ya me ministraron liberación y todo, y de pronto sigue igual. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la desobediencia, el pecado, permite que esa maldición se refleje en su vida. Mientras haya una puerta abierta, llamada desobediencia, llamada pecado, eso se va a manifestar siempre. Eso es así. El hermano Axel ya cerró la puerta para que no se salgan. Que dice que el rostro del pastor brilla como, pero brilla de la grasa. Aleluya, amén. Entendemos entonces que la maldición tiene origen, no porque necesariamente deba de cumplirse, es que hay algo que lo activa. ¿Sí me explico, hermano? No porque tu abuelo, tu abuela haya sido bruja y tú forzosamente tienes que pagar. ¿Sí? Pero si tú desobedeces, si tú estás viviendo en desobediencia, es natural que eso tenga gobierno sobre tu vida. Otro texto bíblico, 2 Samuel capítulo 12. Y espero les sea de bendición este mensaje. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de quién? Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué hizo que esta maldición fuera pronunciada de Dios hacia David? ¿Qué fue lo que hizo? El pecado. ¿Sí? El pecado. El pecado hace que una maldición se active. También lo que puede originar una posible maldición sobre las personas es también un corazón enojado. Hay personas que maldicen a otros. Dice la Escritura que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y en Génesis capítulo 9, versículo 25, tenemos ahí el caso de Noé con uno de sus 3 hijos. Uno de sus hijos llamado Cam.
Génesis 9, versículo 25. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Maldito sea Canaán. Ahora, aunque Noé promulgó esa maldición, ¿verdad? Y aunque Dios le había dicho a David lo que iba a suceder, como estamos viendo, hay algo que activa el pecado, la maldición. Esto es el pecado. En Romanos capítulo 3, 23, un versículo muy conocido, dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Eso significa que como todos pecamos, todas esas maldiciones, acciones, palabras, a causa del pecado se pueden venir a manifestar en nuestra vida, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que activa las maldiciones en la vida de las personas? El pecado. ¿Sí? El pecado. No es porque hay gente que dice: es que yo vengo arrastrando una maldición. Hay un grande problema: no hacernos responsables de nuestros pecados. Sí, porque aunque haya una maldición en tu genealogía, al conocer a Cristo Jesús, tú no tienes por qué vivir bajo esa maldición. Alguien vive bajo esa maldición porque desobedece a Dios y vive en pecado. Amén. Una persona que no vive en Cristo será perseguida por esa maldición. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esa atmósfera espiritual, esa influencia espiritual, están los demonios de perversión, de adicciones, de conductas. Se muere la persona, pero ellos siguen influyendo sobre puede ser sobre esa familia, sobre ese lugar. ¿Sí me explico? Aunque se muera la persona que hacía algo indebido, se muere, el demonio sigue vivo. Tiene un hijo, tiene una hija pequeña. Ese demonio, al seguir vivo, trata de seguir influyendo sobre esa descendencia. Si esa descendencia le da lugar al pecado, naturalmente el demonio viene y lo obliga o lo lleva a hacer esas prácticas. Y es ahí donde la gente empieza a practicar esas cosas y dice: está bajo maldición, así como fue su abuelo, así es él también. ¿Sí me explico? Pero es que hay algo que lo origina. ¿Sí? Esa es la realidad. Hay algo que lo origina. Y quiero leérselo con la escritura. Mire, vamos a ir a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. No sé qué tiempo llevamos. Capítulo 18. Aleluya. Ya en otra ocasión le hablaré de patrones de conducta adquirida. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 en adelante. Leamos con cuidado. ¿Ya lo tiene? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres qué? Y los dientes de los hijos tienen. Ese era un refrán que ocupaba que las acciones de los padres repercutirían sobre los hijos. Ese era un refrán que ocupaban en Israel en base al mandamiento que dice que Jehová visitará hasta la tercera y cuarta generación. Y por eso ellos decían en ese refrán que lo que los padres hacían repercutiría sobre los hijos. Más el profeta Ezequiel está diciendo aquí: vino a mí palabra de Jehová, y les da esta revelación. ¿Cuál es la revelación? Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas que, como el alma del Padre es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo
e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es ¿qué? Este vivirá, dice Jehová. Note el versículo 10. Más si engendrare hijo, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Aquí habla de la tercera generación, dice. Pero si hablando del hijo, este sería el nieto del primero, pero si engendrare ¿qué? El cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndole, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare a sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, aparte su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ¿qué? De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y cierra, versículo 20, el alma esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Amén. Ahí la escritura nos aclara que aunque haya una maldición, el que peque, ese llevará esa maldición. ¿Sí? No es porque necesariamente deba cumplirse sobre tu vida o sobre la vida de alguien esa maldición. ¿Sí me explico? Es que aunque te haya tocado y aunque en tus antepasados hayan habido brujos, hechiceros, asesinos, violadores, ladrones, narcotraficantes, no significa que la maldición de ellos tiene que caer sobre tu vida. Lo único que podría permitir a esa maldición activarse en tu vida es tu propio pecado. ¿Sí me explico, hermano? Vamos a leer otro versículo, Deuteronomio 24, verso 16. Yo sé que le están batallando con el sueño, el cansancio. Solo imagínense que está en el río. Allá no tendría sueño, ¿verdad? Deuteronomio 24, 16, ¿qué dice? Otra vez, los padres no morirán por los hijos. Cada uno, ¿sí? Cada uno tiene que ser responsable. Quien peca llevará las consecuencias en su vida. Regularmente cuando alguien dice es que yo estoy bajo maldición, es porque no ha asumido su responsabilidad de sus actos. ¿Sí?
No ha asumido la responsabilidad de sus acciones. Amén. Entonces, el mensaje de hoy se llama, ¿existen las maldiciones generacionales? Sí existen, porque los demonios están ahí y van a tratar de influenciar. ¿Cómo se origina? Se origina por el pecado. El pecado activa la maldición generacional. Si no hay pecado, no hay. Ustedes y yo tenemos todos estos contactos, pero si no tenemos corriente eléctrica, no funcionan. ¿Qué es lo que hace que funcionen esos contactos? La luz. Puedo poner los cables y todo, todo, pero si no tengo luz, ¿sí? Así lo mismo, puede haber en mi vida todo esto, pero si no hay algo que lo active, aunque esté ahí, no se va a activar. ¿Sí me explico? Por eso yo quiero decirle, hay gente que va y que quiere que le ministren liberación porque siente que está sobre, que pesa sobre su vida una maldición generacional. Porque dices que mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi bisabuelo, pero no se ha dado cuenta que hay una responsabilidad sobre su vida. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Naturalmente, cuando alguien está, no podemos negar que hay patrones, hay cosas que se dan, pero cuando tú vas con esa persona, tú que conoces la palabra de Dios, tú le vas a decir, la única manera de librarte de eso es recibiendo a Cristo Jesús. Mientras tú no lo hagas, eso estará ahí y morirás en esa condición. El único que nos puede libertar, y ese es el punto número 5. ¿Cómo se rompen estas maldiciones? ¿Cómo cree usted que se rompan estas maldiciones? Rindiendo su vida a Cristo, no hay otra. Solo Cristo nos puede liberar de las influencias y de estas maldiciones. Entienda bien que hay demonios que van a tratar de influenciar sobre las generaciones venideras. ¿Sí? Y es por eso que se repiten conductas, vicios, adicciones, situaciones e incluso enfermedades. Pero el único que puede romper esto es Cristo. No hay nadie más, solo Cristo. Y vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2. Gloria al Señor. Los que nos están escuchando, Dios les bendiga mucho. Amén. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos ¿de qué? A los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, vosotros que antes estabas alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? La única manera de que esas maldiciones no se conviertan en una realidad en la vida de las personas es solamente viniendo a Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18.
Dice, sabiendo que fuisteis, ¿qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero, sin mancha y sin contaminación. Aleluya. ¿Sí? Solo Cristo y solo a través de Cristo estas maldiciones quedan sin poder. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 36. Ya pronto vamos a terminar. Juan 8, 36, ¿qué dice? Así que si el Hijo, ¿qué? ¿Quién es el Hijo? Cristo. Así que aunque sobre tu vida, sobre tu descendencia pese una maldición por causa de tus antepasados, porque hicieron prácticas que eran completamente incorrectas a los ojos de Dios, y probablemente ellos murieron en su pecado, y aparentemente esa maldición trate de perseguirte, tú al venir a Cristo Jesús, al recibirlo como tu Señor y Salvador, esa maldición queda sin efecto sobre tu vida, porque la Escritura dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, libre de todo pecado, libre de toda maldición, libre de toda herencia maligna. ¿Sí? Pero solo es a través de Cristo. ¿Sí? Solo a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Él es el único que puede, ¿sí?, desbaratar toda obra del enemigo. Amén. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1, y nos habla de nuestra naturaleza corrompida. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y aquí voy a entrar a ese otro tema. ¿Cómo estábamos? ¿En qué? ¿Y Él qué hizo por nosotros? Nos dio vida. ¿Sí? Y Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que el hombre tiene de continuo hacer lo malo. ¿Alguien puede leer Génesis capítulo 6, versículo 5? Amén. Así que estamos entendiendo ahí que tenemos una naturaleza corrompida. ¿Sí? Una naturaleza mala. ¿Sí? Que por esa naturaleza corrompida, las maldiciones se manifiestan por vivir en el pecado. Mientras una persona vive en el pecado, todas esas maldiciones se van a manifestar, porque esos demonios que turbaron, que llevaron a nuestros antepasados a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios, vendrán a influir sobre nuestra naturaleza. Y si no venimos a Cristo Jesús, vamos a repetir esas cosas. ¿Sí? Entonces, entendemos que es el pecado lo que ocasiona las maldiciones generacionales, y es el pecado lo que activa esa maldición o hace que se manifieste. ¿Sí? Por eso una persona que no está en Cristo y vive en pecado, se manifiestan esas maldiciones porque está en pecado. Y el diablo tiene derecho sobre su vida. Y envía a los demonios que atormentaron a sus antepasados para que lo atormenten a él o a ella. Si lo atormentaron con locura, vendrá y lo va a tratar de atormentar con locura. Si lo atormentaron con suicidio, ese mismo demonio de muerte vendrá
Porque mientras esté en pecado, el diablo tiene derecho sobre la vida de esa persona. Por eso es que las maldiciones generacionales existen por causa del pecado. Una vez que tú renuncias al pecado y vives para Cristo, esas maldiciones quedan sin que se manifiesten en tu vida. Sí. Por eso es que ahora que tú estás en Cristo debes tener la certeza que esas maldiciones no tienen que estar en tu vida, porque tú ya no estás más en pecado, ahora estás en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo único que le puede dar lugar es nuevamente el pecado. ¿Sí? Por eso es que hay gente que va de liberación en liberación, porque le han hecho creer que la liberación o ministrarles liberación los hace libres, pero no les han dicho que mientras tengan una puerta abierta llamada pecado, siempre va a estar eso ahí. Y hay gente que le encanta que le ministren, que le saquen los demonios, le sacan un demonio y regresan 30. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y esa es la verdad. No hay otra verdad. Por eso yo cuando ya le he ministrado a una persona 2 o 3 veces y veo que su conducta sigue siendo la misma, lo dejo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque se le está permitiendo un acceso al enemigo. Y eso se va a estar manifestando y cada vez va a ser peor. Porque esa es la realidad. Porque no hay otra realidad. Entonces hay gente que va detrás de la iglesia. Allá va a haber un congreso de liberación espiritual. Allá van. Y bla, bla. Y se revuelcan como 7 cueros con sal. Pero al rato regresan al mismo pecado. Y vuelven a estar en la misma condición y hasta peor. Y ahí van a otro congreso de liberación espiritual. Y vuelve a hacer el mismo show, el mismo teatro. Y vuelve a su misma vida pecaminosa. Y así se la pasan de congreso en congreso. De liberación. No, que aquel apóstol ese sí ministra liberación, que aquel pastor ministra liberación. Te pueden ministrar 1000 veces, pero mientras tengas una puerta abierta ahí se va a estar manifestando esa obra de maldad. ¿Sí? Esa es la verdad, mi amado hermano, mi amada hermana. Por eso yo les quise compartir desde lo que yo he aprendido acerca de lo que son las maldiciones generacionales, que lo que le da poder a esa maldición generacional en la vida de las personas no es el tamaño de la maldición mandada, sino el pecado del hombre. ¿Sí? Eso es lo que le da autoridad a esa maldición. El pecado del hombre o de la mujer. ¿Sí? Amén. Podemos seguir adelante. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Hablando de este texto, de este tema. Amén. Todo aquel que es nacido, ¿qué? ¿Qué hace? Ojo, no. ¿Qué es practicar? Hacerlo continuamente. ¿Qué más dice el versículo? Amén. Esto quiere decir que cuando una persona nace de nuevo, se arrepiente y abandona su pecado, no mostrará un patrón pecaminoso de conducta. ¿Sí? Cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido de su pecado, arrepentido verdaderamente de su pecado, no mostrará una conducta de vida pecaminosa. El creyente peca. Juan dijo, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. El creyente peca porque pecar es fallar. Pecamos a veces cuando no estamos haciendo las cosas que sabemos que Dios quiere. Pero otra cosa es vivir una vida pecaminosa. ¿Sí? Por eso dice, el que es nacido de Dios
no practica. Y el que no ha nacido de Dios, ese sigue practicando el pecado. La Biblia lo dice. No lo digo yo. La Escritura dice que el que ha nacido de Dios no practica. Entonces, si alguien está practicando el pecado, es porque nunca ha nacido de nuevo. Es porque nunca se ha arrepentido. Es porque nunca ha muerto al pecado. Puede pecar a lo mejor en el sentido de que, híjole, necesitaba orar y no oré, una falla. Pecar es errar, no dar en el blanco, ¿sí? Pero no vive una vida pecaminosa. Y es ahí donde esas maldiciones cobran poder. Cuando una persona piensa que ha nacido de nuevo, pero mantiene una vida o una conducta pecaminosa. Por eso va de congreso en congreso. Allá va a haber culto de liberación, allá va. Le ministran, le sacan unos cuantos chamucos, pero sigue teniendo una vida pecaminosa. La Escritura dice, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale de dentro del hombre, se va un rato al río, a la playa, y allá anda divagando. Y de pronto allá, dice, voy a regresar donde salí. Y regresa a ese lugar y encuentra esa casa limpia, pero vacía. Y ya no regresa a él, sino que regresa con 7 espíritus peores que él. Y la condición de aquella persona viene a ser peor que antes. Porque eso nos habla de una conducta pecaminosa. Por eso es que hay gente que va de liberación en liberación, mantiene una conducta pecaminosa. Por un tiempo esa casa queda limpia, pero ¿qué? Vacía, porque no está rendido a Dios. Y al rato vienen esos 7, le sacan esos 7 y al rato vienen multiplicados. Ya no son 7, son 14. Y así. ¿Por qué? Por tener una vida pecaminosa. Y es ahí donde se activan las maldiciones generacionales. Por el pecado. Amén. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Por eso yo quería compartirles, porque me ha tocado a muchas personas que me hablan acerca de las maldiciones generacionales y esto, pero no hablan del qué es lo que provoca o lo que origina o lo que activa realmente una maldición. Solamente les hablan de ser libres, pero no les hablan de responsabilizarse de su vida ante Dios. ¿Sí? Y esa es la verdad. El no responsabilizarse, el no asumir la responsabilidad de nuestros actos, el de querer culpar, no, que por culpa de mi abuelo yo estoy así, por culpa de mi tatarabuelo yo estoy así, no, espérate, el alma que pecare, esa morirá. Por eso el profeta hablando dijo, Jehová habló y me dijo, ustedes tenían esto dicho, que los padres comían las uvas y los hijos tenían la dentera, pero vivo yo Jehová que ya no se dirá más este refrán. Porque ellos creían ahí en eso, ¿no? Que por eso cuando aquel hombre nació ciego y vino a Jesús, decían que por causa, le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque creían que toda enfermedad o situación así estaba asociada con una maldición generacional. Y Jesús le dijo, ni sus padres, ni este, alguna razón, la gloria de Dios. Pero ahí nos estaba hablando de que no se podía culpar ya ni a los padres, tenía cada uno que hacerse responsable. Amén. Número 6. ¿Qué sucede con alguien que está esforzándose
por caminar conforme a Cristo, pero todavía lucha con algunas formas de pecado, adicción o inclinaciones de sus antepasados. Se lo voy a repetir. Número 6. ¿Qué sucede con alguien que está esforzándose por caminar conforme a Cristo, pero todavía lucha con alguna forma de pecado, adicción o inclinaciones de sus antepasados? ¿Qué sucede con esa persona? Estamos hablando de alguien que vino a Cristo Jesús, que tiene esas luchas. Estamos hablando de las maldiciones generacionales, si existen o no. Pero también estamos viendo ahora que estas personas que se esfuerzan, y aún así, por ejemplo, tuvo su línea sanguínea el alcoholismo, y este hombre o mujer quiere y se esfuerza y está caminando en Cristo, pero aún todavía tiene esas batallas, esos atrayentes, esas influencias. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer? Bueno, la Biblia nos dice al respecto, ¿verdad? Desde que venimos a Cristo, empieza un proceso de transformación. Y este proceso es el de la santificación. Amén. Desde que venimos a Cristo empieza un proceso en nuestra vida y este proceso es el de la santificación. Este proceso es gradual y dura toda la vida. ¿Qué entendemos por gradual? Se va perfeccionando, que va aumentando, que va por tiempos. Todas esas definiciones suyas son correctas. Eso es gradual. El proceso de la santificación es gradual, va por tiempos, va aumentando, se va perfeccionando. Amén. Y por eso dura toda la vida. ¿Sí? Ustedes y yo estamos en ese proceso de santificación. ¿Sí? Y aunque la santificación es una obra de Dios, el creyente también participa de este proceso. Mire, la santificación la da Dios, proviene de Dios, pero también el creyente participa en este proceso. No es como, Dios, aquí estoy, santifícame. No, el Señor también te invita a participar en tu santificación. Romanos capítulo 6, versículo 12, y vamos a ir concluyendo, ya que se está metiendo el sol. Ya pronto tendremos clima, amén. Faltos de fe, yo pensé que iban a decir amén. Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice la Escritura? Amén, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus. O sea que el Señor nos está mandando ahí que nosotros no nos sometamos. ¿Sí? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. No te sometas. ¿Sí? No le des lugar. ¿Sí? Para que no obedezcamos en sus concupiscencias. La vida de un genuino creyente se caracteriza por una constante lucha contra el pecado. La vida de un genuino creyente se caracteriza por una constante lucha contra el pecado. El hombre o la mujer regenerados batallan por no pecar y cuando lo hace siente una profunda convicción de pecado, siente tristeza y dolor por haberle fallado a Dios. ¿Sí? El genuino creyente tiene una lucha continua contra el pecado y cuando peca siente un profundo dolor, una tristeza por haberle fallado a Dios. ¿Cuántos de aquí han pecado? Amén. ¿Sí o no nos ha dolido? Sí, el Señor nos ha hecho y nos ha dolido.
y hemos derramado lágrimas, y hemos sentido vergüenza, y hemos sentido dolor, y hemos sentido tristeza, porque lo que más anhela nuestro corazón es obedecerle y vivir rendido a Él. ¿Sí? Todos los días. ¿Sí? No olvidemos, dice Lucas 9:23. Alguien lea Lucas 9:23. El llamado del creyente es negarse a sí mismo cada 8 días, cada Semana Santa, una vez al mes. ¿Cuándo? ¿Y qué será negarse a sí mismo? Someter nuestra voluntad a Cristo. ¿Sí? Entonces el llamado del creyente es negarse a sí mismo cada día. Tome su cruz y niéguese a sí mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Estamos hablando de la pregunta, ¿qué hace una persona que se está esforzando y aún así tiene estas batallas? Pues bueno, primero, que no reine el pecado, que no se rinda al pecado. Número 2, que tome su cruz todos los días y se niegue a Cristo. Número 3, Colosenses capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice? ¿Qué tiene que hacer la persona que se está esforzando? Lo terrenal. ¿Sí? Hacer morir lo terrenal. Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Dice que también debemos hacer morir las obras de la carne. ¿A través de quién? Del Espíritu. Por el Espíritu. ¿Sí? Esto es lo que debe hacer una persona que está esforzándose, que está quizás, por ejemplo, si en su línea sanguínea, hablando de los varones, tuvieron 2 o 3 mujeres, 2 o 3 matrimonios, y él ha venido a Cristo y se está esforzando, y esas conductas al verlo en su padre, en sus tíos, y lucha por querer reproducir. Esto es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Porque está batallando, están esas influencias demoníacas que querrán venir sobre su vida, pero él ya está en Cristo o ella ya está en Cristo. ¿Sí? No tiene que dejar que el pecado reine sobre su vida. Tiene que hacer morir lo terrenal. Tiene que tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo. Tiene que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Sí? Amén. Eso es lo que tiene que hacer. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11. Amén. ¿Qué otra cosa debe hacer? Abstenerse. ¿Qué es abstenerse? Detenerse, no hacerlo, resistirlo. ¿Sí? Estas son las cosas que debe hacer, aunque lo quiera perseguir, él como un creyente, como un hombre o una mujer que ha venido a Cristo. Estas son las cosas que debe hacer. ¿Por qué? Porque esas maldiciones que estaban sobre su familia, él ya no participa de ellas, pero eso no significa que el diablo no dejará de perseguirlo. ¿Sí? Y abstenerse significa no participar, detenerse o no tomar algo que le corresponde por derecho. Dice abstenerse. ¿De qué debemos abstenernos según ese pasaje bíblico?
de los deseos carnales. ¿Sí? Entonces, para concluir, amados hermanos, podemos entonces concluir que las maldiciones generacionales son reales y estas vienen a cobrar o a volverse una realidad por causa del pecado. ¿Sí? Que estas influencias diabólicas persiguen a la humanidad para destruirlas, atraparlas, ya que el diablo puede ocuparlos para tomar mayor posición de una persona o muchas. Pero al venir a Cristo Jesús, reconocerlo como Señor y Salvador, recibirlo y caminar con Él, estas maldiciones quedan anuladas por la gloria de su nombre, mostrando así que Él tiene gobierno sobre todo. Colosenses capítulo 3 y capítulo 2, versículo 13 al 15, y con eso cerramos este mensaje de hoy, hermanos. Y yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Para que cuando usted le toque platicar con alguien que le diga, fíjate que tengo esto y me han dicho que es una maldición y así, tú le digas que lo único que lo que activa esa maldición es algo que se llama desobediencia, pecado, y que hay una respuesta y hay alguien que puede quebrar eso, pero nos lleva a nosotros a entregarnos a Él. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos, leámoslo en voz alta, estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Así que aunque el diablo piense que por mis antepasados tenía poder sobre mi vida, Cristo vino y en la cruz del Calvario los despojó de todo su derecho y los exhibió públicamente. Así que al venir a Cristo Jesús, soy libre de toda maldición. Amén. Porque en la cruz del Calvario, Él nos ha hecho libres. Amén.